Bienvenidos a Medios con M. En esta ocasión, nuestros invitados nos hablarán sobre migración, los peligros de la ruta migratoria y el Plan Frontera Sur. Quédese con nosotros y comuníquese a través de las redes sociales. Esto es Medios con M. Veracruz es un estado del sureste mexicano, paso obligado para los migrantes centroamericanos. Los testimonios hablan de extorsión, secuestro y maltrato. Medios con M ha preparado un reportaje sobre el tema. Vamos a ver. Un grupo armado llegó a querer secuestrar gente y yo al ver eso corría a quererme escapar y ellos gritaban y decían, preguntaban si estaban reportados la gente que iba en el tren y los que no los tiraban del tren, los empujaban, los macheteaban, andaban machetes y armas. Desgraciadamente para ellos México es el paso de la muerte y en las vías a ellos les cobran cuota. La pobreza y la violencia obligan cada año a miles de centroamericanos a salir de sus países. Pero para llegar a Estados Unidos primero deben pasar por una pesadilla, el sur del país, donde en estados como Veracruz son presa de secuestro, extorsión y explotación. Nosotros tenemos actualmente registrados más de 600 casos de migrantes desaparecidos en la ruta migratoria y mi solicitud en este momento sería con los hospitales del estado de Veracruz, porque tenemos una comisión que trabaja con los migrantes retornados con discapacidad a causa del tren, los que se caen y quedan amputados o mutilados. Entonces, mi solicitud es para los hospitales que por favor nos puedan dar una mejor atención a los migrantes. Desde hace un año, el Plan Frontera Sur ha complicado su tránsito y los ha vuelto aún más vulnerables. El tren es muy peligroso, hay mucho riesgo, ¿me entiendes? Queremos pedirles de todo corazón que si nos abren las puertas para poder pasar, porque así como ustedes son humanos, también nosotros somos humanos. Ustedes sienten dolor, también nosotros sentimos dolor. Nomás les quiero decir eso y el presidente que se preocupe porque está la ley migratoria. El programa Frontera Sur, esta política que usted menciona, se ha reducido a golpear, a criminalizar, a aventar nuevamente a los migrantes a la clandestinidad para hacerles el daño que hasta ahora se les ha hecho. El Instituto Mexicano de Migración reporta un aumento del 46% en detenciones a migrantes, pero el costo ha sido, una vez más, quebrantar los derechos humanos de niños, mujeres y hombres en su paso por México. Nosotros sabemos de varias rutas, aquí mismo en Veracruz sabemos de muchas rutas, pero ya Migración lo sabe, también los malandros lo saben y ya están por ahí también yendo a estacionarlos, como saben. No, nunca ha sido paso seguro en Veracruz. Mientras no se haga un cambio, yo creo que de autoridad, no va a haber mejora para ellos. Un investigador de la Universidad Veracruzana y un activista en favor de los derechos humanos de los migrantes estarán con nosotros en Medios con M. Vamos a ver una semblanza sobre ellos. ¿Está doña María Elena? ¿Cómo está, señora? Pero eso se le va a pasar después de escuchar otra vez a Melvin. Lo encontramos y quiero hablar con usted. Aquí en Veracruz. María Elena Monadel. Soy yo, tu hijo. Mejor conocido como el rastreador de migrantes, Rubén Figueroa atraviesa países enteros en busca de pistas para encontrar a personas que han desaparecido durante su tránsito por la ruta migratoria. Integrante del movimiento migrante mesoamericano, cada año acompaña a las madres migrantes centroamericanas que recorren México en caravana. Es defensor de los derechos humanos y parte del equipo en el albergue La 72 en Tenosique, Tabasco. Su trabajo le ha valido amenazas en múltiples ocasiones. Sin embargo, continúa con su labor en defensa de los derechos humanos de los migrantes. Carlos Garrido de la Calleja es responsable de la Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana. Ha realizado investigaciones en comunidades rurales y urbanas de Veracruz y condados de los Estados Unidos. Experto en el tema migratorio, ha encabezado proyectos como el diagnóstico social de la migración en Veracruz y las propuestas para el diseño de una política migratoria. Me da mucho gusto presentar en Medios con M a Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano. Rubén, muchas gracias
por haber venido al programa. Pues ya por fin aquí en medios. Después de 4 ocasiones, Sí, que te supuesto, estuvimos gracias rogando. por la invitación. Y también me da mucho gusto presentar a Carlos Garrido del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Complacido de compartir el momento, el espacio con siendo activista social y por supuesto una periodista crítica y muy elegante. Bueno, muchas gracias. Pues comenzamos, ¿no? El tema es migración, flujo migratorio. Rubén, platícanos un poco cuál es el diagnóstico que tienes. Pues de las causas que originan la migración, que es de la violencia, la pobreza, el desempleo que se vive en esa región, bueno, que también en México vivimos esa situación, pues continúa, sigue, tanto así que hemos visto en las últimas semanas pues grandes manifestaciones en contra de la corrupción en Guatemala y en Honduras contra los presidentes actuales. Pues esto es una muestra que la razón por la cual los migrantes salen, huyen de sus países, son desplazados, pues está a la orden del día. Nos hablas de estos migrantes centroamericanos que llegan a México y que de alguna manera comparten realidad con los migrantes mexicanos que salen de Veracruz o del sureste mexicano y van a Estados Unidos. Carlos, ¿qué panorama nos puedes dar? Bueno, número uno, aunado a lo que menciona Rubén, pues desde ese momento que el migrante centroamericano sale de su lugar de origen, ya lleva en sí mismo una situación de violencia, sale vulnerado. Al llegar a nuestro país, voy a hablar específicamente del territorio veracruzano, pues se recrudece su situación de vulnerabilidad, donde lamentablemente las instituciones tienen un papel de absoluta opacidad e irresponsabilidad, tanto para la población de no veracruzanos, centroamericanos, como para la población veracruzana, donde por el lado de migrantes veracruzanos, hoy en día hay tal opacidad por parte de la institución veracruzana que no se quiere hablar, mucho menos reconocer una nueva tipología de migrantes, los migrantes forzados o los desplazados, que está creciendo de manera exponencial en nuestro estado, lo cual nos habla de un recrudecimiento de la violencia social aquí, que genera mayor migración. ¿Tú has visto esto, estas salidas forzadas, también actos de intimidación, de violencia hacia los migrantes en su tránsito? ¿Cuál es para ti la zona del sureste mexicano que más peligro representa? Es una violencia estructural. Todos, el Estado, las autoridades, tanto federales, estatales, municipales, están dentro de esa violencia hacia este sector muy vulnerable como son los migrantes. Y lo hemos visto de forma directa hacia ellos, porque no se ejecuta ninguna acción de prevención contra los delitos que ellos sufren, por más que está pues visto por ejemplo en el caso de Veracruz, en el 2013 fue el estado con mayor violencia hacia los migrantes. Escuchábamos de ataques al tren, donde no solamente eran heridos sino asesinados muchos migrantes, y la autoridad lo único que hacía era negar esa realidad, y eso también es violencia, ¿no? Intentar ocultar esto. Por supuesto que las autoridades, algunas, están dentro de esos grupos del crimen organizado que atacan a los migrantes, y eso también, o sea, todo es violencia. Un sector, como ya lo decía el compañero Carlos, que ya viene con una situación de sufrimiento de sus países, en México son el blanco perfecto tanto como para el crimen organizado como para las autoridades. Y eso lo vemos, actualmente lo seguimos viendo, ¿no? A pesar de que ya son más invisibles por él, porque así se ha hecho por el Plan Frontera Sur, la violencia continúa hacia ellos. Uh-huh. Perdón, Linet, lo que menciona Rubén es importante subrayarlo. Es una situación de estructura. Para comprender, atender y hacer propuestas sobre la migración centroamericana y mexicana, debemos de verla en su dimensión completa, compleja. Lugar de origen, donde salen vulnerados, lastimados, violentados, lugar de paso, donde siguen siendo violentados, lugar de llegada, que puede ser la frontera o Estados Unidos, y su retorno. Entonces, es lo que están perdiendo de vista las instituciones. La migración como un proceso complejo con etapas que demandan acciones específicas de instituciones, incluso un trabajo multinacional. Pero hasta ahora
es más el discurso mediático que de acciones concretas para atenderlos. En concreto, Rubén, ¿qué has visto que ha generado la implementación del Plan Frontera Sur, que de alguna manera se supone atendería esta problemática? ¿Ha funcionado? ¿Tiene déficits? ¿Ha empeorado? Dos cosas ahí, y lo decimos desde la perspectiva de que por qué salen los migrantes, ¿no? Por la violencia que existe en sus países, los migrantes salen con un arma apuntándole por la espalda, y en México los esperan con una arma apuntándole por enfrente, ¿no? ¿Y quiénes los esperan? Las autoridades, en este caso, para ser más directo, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración, la Policía de los Estados, que implementa sendos operativos o también implementa retenes en los diferentes puntos carreteros del país para pues cazar, detener y deportar el mayor número de migrantes posible. Hasta ahora el Plan Frontera Sur está funcionando a cabalidad para lo cual fue hecho, que es para la represión, para la deportación de los migrantes. Tanto así que México está en el primer lugar en deportaciones hacia Centroamérica. Ya Estados Unidos fue rebasado por las autoridades mexicanas, ¿no? Y eso es lo que ha generado el Plan Frontera Sur, ¿no? ¿Cómo ves el papel de México, Carlos, dentro de este plan? Totalmente servir a los intereses de Estados Unidos y norteamericanos. Porque de los 3 grandes objetivos que tiene este programa, se está cumpliendo uno a la perfección, que es el de evitar a toda costa que aborden los migrantes los trenes, usando la fuerza pública, usando la fuerza federal y también participando grupos oscuros. Lo que no se está logrando, pero ni existe la más mínima evidencia, es de los 2 siguientes objetivos, que son garantizar la seguridad y protección de los migrantes por su paso en este país, y número 3, combatir y erradicar a los grupos criminales. Claro, los migrantes son un botín de guerra desde sus propios países, son la mercancía para el crimen organizado y para el crimen también que está dentro de las autoridades. Institucional, ¿no? Institucionales desde su país, porque ellos huyen porque los extorsionan, etcétera, etcétera. Cuando transitan por el país también los secuestran, generan ganancias para el crimen organizado, y cuando llegan a Estados Unidos muchas veces son detenidos, son llevados a cárceles privadas, que también genera economía para empresarios, bancos que incluso tienen cárceles privadas en Estados Unidos, y los que logran llegar pues ya también mandan remesas a sus países, que las autoridades, que los gobiernos muchas veces se quedan con muchas de esas ganancias. O sea, el migrante genera muchísimo dinero, tanto como por su salida, como por el tráfico, como cuando llega a Estados Unidos y envía dinero. Es eso, ¿no? De lo único que se ve al migrante. Pero en lo más mínimo se legisla en sus países de orígenes para que tengan derechos. En el caso de México, ¿no? Y lo comentábamos antes de iniciar el programa, que el migrante donde menos tiene derechos es en su propio país. Vamos a entrar a la dinámica de bote pronto. Ándale. Yo les digo unas palabras y ustedes me dicen qué se les viene a la mente con ellas. Bueno. Migrantes. Pues sufrimiento. La bestia. ¿Yo? No, no, la bestia, confusión. Alejandro Solalinde. Gran defensor de los derechos humanos. Grupo Beta. Uy, represor de migrantes centroamericanos. Gobierno federal. Pues la guillotina para los migrantes. Estados Unidos. Uy, el jefe de nuestro presidente Peña Nieto. Derechos humanos. Algo que se violenta en el país. Economía. Necesitamos una economía sólida y mixta. Solidaridad. Es lo que necesitamos para con los migrantes. Familia. Básica para poder soportar todos los embates provocados por las instituciones. Veracruz. Peligro para los migrantes. México. Luchemos por él de manera conjunta, organizada y participativa. Carlos, Rubén, muchas gracias por estar aquí. Vamos a seguir platicando con ustedes. Mientras tanto, vamos a ver la opinión del periodista. Bueno, para hablar de migración en Veracruz, tenemos que hablar, aunque sea brevemente, del Plan Frontera Sur, porque cambió todas las dinámicas de la migración. Este plan se echó a andar en el año pasado, a petición expresa del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no de Donald Trump. ¿Y qué ha pasado? Durante los primeros 4 meses de este año
aumentó en un 85% el número de detenciones en el país y 79% el número de deportaciones. Esto es como unos 5.800 migrantes detenidos a raíz de este plan, 5.800 migrantes más que antes en los primeros 4 meses. ¿Esto cómo se refleja en Veracruz? Pues obviamente en los puntos más emblemáticos de la migración, que son Coatzacoalcos, Tierra Blanca, y después, bueno, podemos hablar de las patronas. En Coatzacoalcos, cerca de Coatzacoalcos, según testimonios de los coyotes hondureños, hay un punto que está en Acayucan que se ha vuelto especialmente difícil para pasar. Recordemos que hay 5.000 agentes migratorios que fueron puestos dentro de este programa especialmente para hacer esto que es en los hechos una cacería de migrantes. Esto ha causado que las imágenes que siempre vemos de la bestia cargada de migrantes ya no sean así. Ahora los migrantes se desplazan en otros medios de transporte como son camionetas, autobuses, coches particulares, etc. Ellos se las ingenian. Para entender esto nos podemos ir un poco más atrás. Por ejemplo, ¿qué pasa en Honduras? También con testimonios de coyotes les podemos comentar que si en 2013-2014 la tarifa para contratar un coyote y que te lleve con garantías al Estados Unidos, que te cruce la frontera, pagaban los migrantes más o menos unos $5,000. Ahora con el plan Frontera Sur, esta tarifa ha aumentado hasta a $12,000 y los migrantes las pagan, consiguen dinero de donde puedan, pero las pagan, y esto incluye 3 intentos en lugar de 1, como antes. Es decir, esos más de 5,000 deportados que lleva el gobierno mexicano durante el principio de 2015 están intentando volver otra vez, es decir, no lo paran. Con todo esto, ¿qué decimos? Que en Veracruz la migración, aunque no la veamos con las patronas ya tanto, ni en Tierra Blanca, ni en Coatzacoalcos, ni en las inmediaciones, la migración no ha parado ni va a parar. Sigue, simplemente los migrantes están más escondidos y más expuestos a la delincuencia. En Medios con M estamos platicando sobre la migración, las situaciones de violencia o inseguridad que padece la gente que migra. Rubén, me gustaría que platicaras un poco cómo ves la situación de la impunidad sobre los procesos de violencia, los actos de violencia contra la población migrante en su tránsito por México. Antes que nada, pues una pequeña aclaración sobre la respuesta que te di por las preguntas a bote pronto. Cuando me mencionaste Veracruz dije, pues un peligro. Hablo de las autoridades corruptas, hablo del crimen organizado, que es un peligro para los migrantes, pero no han sido de su pueblo, ¿no? Ahí tenemos el caso de las patronas, claro, que mujeres muy valientes, veracruzanas, y mucha gente aquí en el estado que apoya a los migrantes, se solidariza con ellos, y que también pues ve de primera mano el sufrimiento, y pues lo sabemos de que los migrantes han recibido muchísimo apoyo por el pueblo veracruzano y siempre se ha solidarizado con ellos. Okay. Y con respecto a lo que me dices, ¿cómo vemos la impunidad? Podría decirte que va pues a la alza, ¿no? Porque los migrantes acá en este estado no reciben la atención debida con respecto a las denuncias, con respecto a lo que ha sucedido a ellos, ¿no? Los ataques, por decirte, pues no se investiga a fondo, no se llega a dar con el paradero de tanto como los delincuentes como de las víctimas, ¿no? No hay políticas públicas ni en Veracruz ni en ningún otro estado que lleven al acceso a la justicia hacia los migrantes, ¿no? Entonces eso es una impunidad. Muchas veces el migrante al denunciar es llevado ante el Instituto Nacional de Migración y es deportado, ¿no? Lo vemos acá, o si no, pues que las autoridades nos digan cuántos migrantes han sido regularizados, porque así lo marca la ley, por haber sido víctimas, ¿no? Claro, muchas veces las autoridades se escudan diciendo que los migrantes no denuncian. ¿Cómo pueden denunciar los migrantes cuando son atacados en las vías del ferrocarril, entre los montes? No van a venir hasta las ciudades, hasta sus oficinas, hasta sus frías oficinas a denunciar, ¿no? A la autoridad, cuando también ellos tienen miedo de la propia autoridad que los persigue. Esas son las lagunas que se deben trabajar en las leyes, en nuestra Constitución del Estado de Veracruz, por ejemplo, ya que es imposible que la ley siga siendo muy clara al mencionar
que un delito se va a perseguir siempre y cuando la persona afectada, en este caso el migrante, por su propio pie, vaya y ponga la denuncia ante el Ministerio Público. Cuando este inmigrante está apuñaleado, ha sido destrozado por el tren o severamente lastimado. Entonces son lagunas jurídicas donde también la academia debe participar con diagnósticos, ¿no? Y es donde se menciona esa irresponsabilidad, en este caso legislativa, que tiene tanto nuestro presidente de la República, en este caso quienes elaboran las leyes, como el Congreso local. ¿Y por qué debe hacerlo? Porque primero porque son seres humanos, los migrantes con derechos, ¿no? A pesar de que son de otros países, pues tienen el derecho, ¿no? Porque así lo marca la Constitución también de México. Y sobre todo México es el corredor más importante de la migración en el mundo. Hay que estar a la altura de esa situación, ¿no? No podemos negar esta situación de que sobre todo por el estado de Veracruz, que es uno de los corredores de la ruta del Golfo, con más tránsito de migrantes centroamericanos, no podemos negar eso, esa realidad que existe. Y debemos de trabajar tanto como gobierno, como sociedad, como organizaciones, para el bienestar de estas personas. No anteponer que son migrantes indocumentados, no anteponer que van hacia Estados Unidos, ¿no? Sino pues ver lo que realmente son seres humanos, son personas víctimas, lo hemos visto por todas las razones, incluso víctimas a veces de ciertos sectores de la sociedad que los tachan de delincuentes por solamente pedir una moneda en un semáforo, ¿no? Decimos, y se espanta en la sociedad muchas veces ciertos sectores, y si realmente estudiáramos qué verdaderamente le pasa a ellos, nos espantaríamos, nos horrorizaríamos de ver que ellos han sufrido muchísimo durante estos últimos años, y querer cambiar eso es uno de nuestros objetivos, de los defensores humanos, de las organizaciones, de la gente que trabaja en pro de la migración, muchas veces de la academia también. ¿Por qué? Porque las víctimas se encuentran por miles, y sobre todo ver esa realidad. Me ha tocado muchas veces ir a Centroamérica, los familiares de los migrantes que han sufrido secuestro, que han sufrido asesinatos acá, pues quedan destrozados. Tal vez la única esperanza para una familia, para algunos hijos, para algunas madres, era que su familiar llegara a Estados Unidos. Ahora no solamente no pudo llegar, sino que está desaparecido, fue asesinado. Estamos lastimando con nuestras inacciones, con nuestra pasividad, estamos lastimando realmente a todo un pueblo, que es pues los pueblos hermanos de Centroamérica. Carlos, yo creo que gran parte del vacío que no se ha hecho en la atención a migrantes lo está haciendo la sociedad civil, ¿no? Vemos casas de migrantes, defensores, activistas. De alguna manera la sociedad está respondiendo, falta más, se hace lo que se puede. Y sin embargo, esto representa una vergüenza para el pueblo mexicano, toda vez que hay una incongruencia en los argumentos, por ejemplo, que tiene el Plan Frontera Sur, ya que ahí se habla de apoyos específicos, apoyos financieros para albergues, y en el Congreso de la Unión existe un fondo de ayuda al migrante. Son casi 400 millones de pesos, de los cuales hay un rubro destinado para albergues. Pero al estar en los albergues, Rubén, al estar en la zona sur, en la zona de Córdoba y demás, las preguntas concretas: ¿este albergue recibe apoyo del gobierno federal específicamente monetario? Ni un peso. Carlos, Irene, te podría decir que tal vez se ve reflejado, ¿sabes en qué? Alrededor, hemos visto también, pero también por testimonio de los compañeros en Honduras, por ejemplo, hasta 10 autobuses llegan diariamente de deportados, ¿no? Es ahí donde se enfoca todo el apoyo. Básicamente sacarlos nuevamente. Sacarlos, sin importar que muchos de ellos vienen huyendo por la violencia, sin importar que muchos de ellos al llegar otra vez a sus colonias los asesinan o les cobran la cuota que no habían pagado durante el tiempo que estuvieron. Y eso es real en Centroamérica, y es como lo vemos nosotros hoy día, una embestida contra los migrantes, un retroceso en materia de derechos humanos de los migrantes, lo que ha provocado el Plan Frontera Sur. Bueno, pues con estas reflexiones, con este diagnóstico que nos hacen sobre la situación de migración en Centroamérica y el sureste mexicano,
Pasamos a la siguiente dinámica que tiene que ver con la tómbola y esta sección de Mátese Solo, así que Rubén, pasa a elegir tu pregunta. Pues primero. Ok. ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo en el tema de migrantes? Pues como la migración tiene muchas vertientes y hay muchas cosas que hacemos dentro de la migración, pues recibir el abrazo de una madre después de haberle dicho hemos localizado a tu hijo, ¿no? Eso es una de las cosas más gratificantes, que también mi madre me reciba con un abrazo cada vez que llego después de muchos meses de andar en el camino también. Bueno, mi turno. No sin antes decir que se te ve bien el look, el nuevo look que tienes, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Dice, ¿has pensado alguna vez en abandonar el activismo, el activismo académico que estamos haciendo? No, porque es precisamente para lo que nos paga la sociedad, para generar información que sea útil a los que toman decisiones. Lamentablemente, quienes toman decisiones, en el 99%, como es el Congreso del Estado y el gobierno, instituciones, guardan, por no decir, lanzan a la basura los diagnósticos sociales que ponemos sobre su mesa. Ok, ¿una reflexión final? Pues invitar a toda la sociedad, a todos los pueblos, a cambiar este dolor del pueblo migrante por lucha y esperanza. Carlos, tu reflexión. Brevemente, el gobierno debe escuchar el hacer, pensar y sentir de los migrantes. Gobierno que no lo hace, sus programas, sus políticas están condenadas al fracaso. Bueno, pues muchas gracias Carlos, Rubén, por haber venido a Medios con M. Es un gusto, de verdad, poder tenerlos aquí y haber tenido esta interesante charla. Muchas gracias al público que nos sigue y a todos los que hacen posible este programa. Muchas gracias al staff también. Gracias a todos. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. No olvide mandarnos sus comentarios a través de redes sociales. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche por ABC Noticias y eConsulta Veracruz.